Primera de Tesalonicenses, y el capítulo número 4. Vamos a empezar a leer en el versículo número 1. Y aquí vamos a ver la cuarta sesión, la cuarta lección de Primera de Tesalonicenses. Ya hemos visto una asamblea ejemplar en cuanto a la evangelización en capítulo número 1. La palabra fue divulgada por toda la región en que ellos vivían. Y en capítulos números 2 y 3 vimos una asamblea ejemplar en cuanto a sus siervos. Los siervos que llegaron, sus ejemplos fueron las personas ejemplares. Y vimos su carácter, su predicación, el carácter de su persona. ¿Quiénes eran ellos antes de lo que ellos hacían? Ya vimos también en capítulo número 4, la segunda parte de este capítulo, vimos una confusión que había en la asamblea. Y vimos ahí cómo los creyentes estaban confundidos acerca del orden y de la orden, acerca del día y acerca del día actual. Hubo una confusión en cuanto al calendario de Dios. Y vimos la aclaración que quiere dar el apóstol Pablo. Ahora en el capítulo número 4, en los primeros versículos 1 al versículo número 12, quiere darnos una gran lección acerca de las emociones. Y no solamente las emociones, más bien es una explicación acerca de una palabra que se llama la santificación. Pablo quiere enfatizar algo a estos hermanos. Nosotros fuimos comprados por un precio, según 1 Corintios capítulo 6, el versículo número 20. Fuimos comprados por un precio. Por lo tanto, tenemos que ver nuestros cuerpos. Se enfocan los cuerpos físicamente. Ver nuestros cuerpos como pertenencia de Dios. Y no algo que nosotros podamos y debemos y queremos usar para nuestros placeres. Pero viene de un tema muy grande que es el tema de la santificación en la palabra de Dios. Voy a leer el pasaje primero y después voy a explicar otros aspectos de la santificación y después ver específicamente qué tipo de santificación estamos viendo en esta sección. Dice versículo 1, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo. Esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y procuréis tener tranquilidad, y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos, de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, y no tengáis necesidad de nada. Y pedimos que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Veremos en los primeros versículos una santificación que es personal. Cómo nosotros debemos tener o poner mucha atención en lo personal. Pero también versículos 6 al 10 es una santificación como si fuera fraternal. Cómo nosotros debemos poner atención a nuestros hermanos, lo que sí debemos hacer y lo que no debemos hacer con respecto a nuestros hermanos. Y también versículos 11 y 12 es una santificación universal. Cómo debemos actuar, cómo debemos comportarnos con los de afuera, los que están fuera de la asamblea, los que no son creyentes. Entonces, primeramente lo personal, después lo fraternal y finalmente veremos lo universal en este capítulo. Pero nos habla de la santificación. Dice primeramente el apóstol Pablo, es la voluntad de Dios,
su santificación. Muchos jóvenes y quizás otros hermanos también pensamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí en cuanto a mi esposo o en cuanto a mi esposa futura? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí en cuanto a una carrera? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí en cuanto a una decisión grande, una casa que voy a comprar, otra compra que voy a hacer que es de mucho dinero quizás, cambiarme de ciudad, cambiarme de lugar? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mí? Queremos tener una palabra directa, precisa, que casi viene del cielo, escrita en las nubes, y queremos saber cuál es la voluntad de Dios en cuanto a todas las cosas de nuestra vida. Bueno, aquí nos da la palabra de Dios. La mayoría de la voluntad de Dios ya está escrita, ya está precisamente escrita, grabada en su palabra. Primeramente, más que nada, antes de pensar en estas grandes preguntas, jóvenes están escuchando, antes de pensar en esas grandes preguntas del esposo, de la esposa, de la carrera, hermanos, de estas decisiones que van a tomar en el futuro, antes de todo eso, vuestra santificación, su santificación, que os apartéis de la fornicación, eso es la voluntad de Dios. La santidad, la moralidad, la persona, como hemos visto ayer en cuanto a estos apóstoles, el carácter. Primeramente Dios quiere que nosotros seamos puros y santos delante de Él, y específicamente en este contexto es la pureza moral. ¿Pero qué quiere decir la santificación? En la palabra de Dios vemos esta palabra santificación de diferentes maneras, y hay diferentes versiones. Personas nos van a decir, bueno, la santificación es hacerte más y más y más y más santo. Entonces todos los días quizás empezaste en el momento de la salvación, tuviste 0.1% de la santidad, y el siguiente día 0.2%, y el próximo día 0.3%, y a lo largo de la vida vas llegando hasta el 100% de la santificación, como si estuviéramos llenando un vaso de agua. Pones poquito agua y le pones más y le pones más y le pones más, y al final de la vida está llena la copa, está llena el vaso y ya eres santificado. Pero la palabra de Dios no habla de la santificación de esa manera. La santificación quiere decir, la definición quizás más básica, puesto aparte. Vemos primeramente la primera mención allá en Génesis capítulo número 3, nos habla acerca del séptimo día, y Dios lo santificó, lo puso aparte, un día santificada en su propio lugar para verlo y respetarlo como puesto aparte de todos los otros días. Hay un día que se debe poner en un solo lugar y los otros días se van a poner en otro lugar, es decir, se va a respetar de una manera diferente a que se respeta los otros días. No solamente un día que es santificado, también en el libro de Éxodo leemos acerca del tabernáculo que es santificado, el altar es santificado, los utensilios son santificados, el pueblo fue santificado, Aarón fue santificado, Moisés y los sacerdotes fueron santificados. Hay varios objetos que son santificados, un día santificado, objetos santificados. Llegamos al Nuevo Testamento. Vemos que el Señor Jesucristo mismo dice en Juan capítulo 17, yo me santifico. Dice un versículo anterior que Dios es el que lo santificó. Entonces, si el Señor Jesucristo mismo dice que Él es santificado, eso no es posible. No es posible que la santificación quiere decir que poco a poquito va siendo santo y más santo. No, el Señor Jesucristo es el Cordero de Dios perfecto, sin mancha, irreprensible, desde la fundación de la tierra, desde antes de la fundación de la tierra, siempre fue santo. Él fue perfecto en la eternidad pasada, en la presencia, ya en la gloria con su Padre. Él siempre fue santo y perfecto. Y cuando llegó a la tierra, Él fue santo y perfecto en el sentido moral. Pero Él llegó a tener este momento, llegó a este momento cuando Él fue santificado, es decir, puesto aparte para una obra específica. Para la obra específica que era pues ir a la cruz y servir a Dios de esta manera. Entonces, si el Señor Jesucristo es santificado, si objetos son santificados, si hay un día que es santificado, la santificación es algo que significa poner aparte. Ahora, hay varias palabras que quiero enseñarles acerca de la santificación. Y todos empiezan con la letra P. Entonces, ¿dónde está Isaac? Le voy a preguntar después. Ahí está, lo voy a preguntar después. Todos empiezan con la letra P y vamos a ver cómo es
la santificación en sus diferentes etapas. Número uno, podemos ver una pre-santificación, de alguna manera. Primera de Pedro dice que fuimos, lo escribió a todos los escogidos, pero dice que fuimos salvos según la presciencia de Dios y en la santificación del Espíritu Santo. Y esto es una obra que Dios hace antes de la salvación y lo podemos ver cuando compartimos con la gente, cuando hablamos con ellos acerca de la santificación, de la salvación, y puedes ver que hay un cierto interés y hay un cierto deseo de ser salvo. Y se puede ver, Dios está obrando con esta persona. Vas con otros y quieres hablarles acerca de la salvación y se puede notar, esta persona no tiene nada de interés. No le importa, ¿cómo se dice, Ricardo? Ni papa acerca de la salvación. No tiene nada de interés, pero hay otros. A ver, dime más. Y explícame esto, explícame aquello. Y quiero ir, y quiero venir a la predicación, y quiero que vengan a la casa. El Señor está obrando con ellos. Esa es una pre-santificación, antes de la salvación. Hay una santificación que es provisional. 1 de Corintios capítulo 7 nos habla de esto. Hay una mujer y quizás un hombre tiene una esposa que es incrédulo, quizás la mujer tiene un esposo que es incrédulo, y dice que debemos quedarnos en esa situación con la pareja porque son santificados por nuestra presencia. ¿Santificados cómo? ¿Son salvos? No. Pero de alguna manera ellos son puestos aparte, de alguna manera por la presencia del creyente, ellos tienen una influencia divina, una influencia espiritual, y por eso puestos aparte de todo lo que es en el mundo, puestos aparte de la mugre del pecado que está afuera, una santificación provisional. Hay una santificación también posicional. La posición es, cuando Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, que él lo escribió a los santificados, son santificados. Y podemos ver varios versículos, no es suficiente el tiempo para revisar todos los versículos que nos hablan de esa santificación. Son santificados, ya han sido santificados. No en ese sentido no necesitan más santificación, ya somos santificados. Pero hay una santificación práctica. Pre-santificación, una santificación que es provisional, una santificación que es posicional, una santificación que es práctica. Y es la santificación que estamos viendo aquí en este capítulo, en esta primera parte. Santificación práctica. ¿Esto qué quiere decir? Es el poner aparte diferentes partes de nuestra vida. Más adelante, y quizás lo vamos a ver en el próximo mensaje, veremos como el apóstol Pablo dice en el versículo 23, dice el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma, y cuerpo, sea guardado irreprensible. Todas esas partes de nuestro ser, el cuerpo, el alma y el espíritu, esos tres, completamente puestos aparte para Dios. Entonces, cuando llegamos aquí al capítulo 4, el apóstol Pablo quiere decir a estos tesalonicenses, fueron perseguidos, hay mucha presión, a veces cuando hay mucha presión, la persona se cae en el pecado de vez en cuando. También vivían en una sociedad pagana donde era normal estas cosas, tener la esposa de otro o el esposo del otro. Y estar metido en la fornicación, a veces hasta la misma religión estaba involucrada y oficialmente era parte de la religión estar metido en la fornicación. Entonces lo tenían por costumbre, era normal. Y así es en la sociedad del día de hoy, es normal, es la costumbre, es la cultura. Quizás uno tiene una esposa, pero también tiene su novia. Y aún también con las mujeres, tienen su esposo, pero también tienen su novio. O quizás los que no son salvos, no son casados todavía, tienen su novia y tienen relaciones con la novia. Es una fornicación, dice la palabra de Dios. Y quiere resaltar el apóstol Pablo, aunque ustedes están viviendo en esa suciedad, la suciedad de la sociedad, aunque están en esa es su experiencia, todos los días, viéndolo, tal como nosotros, allá están los espectaculares y está en la televisión, está en su celular, está en todos lugares. Dice el apóstol Pablo, el creyente debe ser puesto aparte, completamente aparte. Ninguna relación, sino tal como el séptimo día fue puesto aparte, diferente de los demás.
El altar puesto aparte solamente para los sacrificios del altar. El pueblo de Dios puesto aparte solamente para la gloria de Dios. Aarón puesto aparte solamente para el servicio. El Señor Jesucristo puesto aparte solamente para el servicio de Dios. También nosotros debemos poner aparte nuestros cuerpos solamente para el servicio de Dios y jamás unirnos con la fornicación, jamás participar en la fornicación. Y lo dice de una manera muy específica. Vamos al versículo número 4. Hay una aclaración que tengo que hacer aquí. En otras traducciones, otras versiones lo tienen un poco más claro. Dice aquí en la Reina Valera que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La palabra aquí es vaso, es un contenedor. Entonces es importante reconocer que no está diciendo que sepa tener su esposa y solamente asegurar que la esposa es la única que debe de estar en santidad y honor. La palabra es vaso y es mucho más probable que él está hablando acerca de este vaso, el cuerpo que nosotros tenemos. Y dice, en cuanto a lo personal, en cuanto a tu propio cuerpo, en cuanto a lo que Dios te ha dado, a cuanto a lo que Dios ha comprado por precio, dice que tienes que tenerlo en santidad y honor. Hermanos, hubo una falsa enseñanza en los tiempos de las primeras epístolas en el primer siglo. Y era la falsedad del gnosticismo. Y ellos pensaban que solamente al tener el corazón dedicado, el espíritu dedicado, la mente enfocada, que se podía hacer lo que se quería con el cuerpo, con tal que yo sea una persona fiel para Dios, mi cuerpo se puede usar para lo que quiera. Y así vivían, bien metidos en la religión, bien metidos en sus escritos quizás, pero el cuerpo lo usaban para lo que les daba la gana. Hermanos, cuando llegamos a la palabra de Dios, dice que también nuestros cuerpos tienen valor delante de Dios. Es el templo de Dios, dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios. No es nada más algo que nosotros podamos usar para hacer lo que queramos. Es un vaso dedicado para el servicio del Señor y para su gloria. Y por lo tanto no podemos llevarlo a donde queremos, no podemos usarlo por lo que queremos, sino es dedicado, puesto aparte, reservado específicamente para el Señor y para las cosas del Señor. La santificación práctica. Dice versículo número 5, una de esas palabras más difíciles, ¿no? De la concupiscencia, pero habla de los pecados. No en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Así son los de afuera, en concupiscencia, en el pecado, usan su cuerpo para lo que ellos quieran hacer con él. Pero versículo número 6, ahora llegamos a santificación fraternal. Eso es en lo personal. Hay que cuidar nuestros cuerpos y hay que usarlos para la gloria del Señor y jamás para la fornicación. Pero 6 al 11 es el amor fraternal. 6 al 10. Dice versículo 6, no solamente el cuerpo tuyo, sino también el cuerpo de otros. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios. Está hablando del cuerpo de la esposa de tu hermano. Hermanos, que estamos casados, Dios nos ha dado una esposa. Que nuestros ojos sean exclusivamente para nuestras esposas. Que nuestro deseo sea exclusivamente para nuestras esposas. Que nuestros pensamientos sean exclusivamente para nuestras esposas. Dice aquí el apóstol Pablo, es un engaño, es un agravio, ni engañe
en nada a su hermano. Es engañar al otro hermano. ¿Sabe cómo empieza todo esto? Con el pensamiento y después con las acciones. Y empezamos, quizás uno empieza a pensar en la esposa de otro. Quizás físicamente atraído. Quizás la personalidad atraído. Lo piensa y lo piensa y lo piensa y lo piensa más. Y este pensamiento resulta, bueno, quizás podamos salir por un café para ayudar a la hermana, un consejo. Y después ese consejo se convierte en más tiempo a solas. ¿Y cuál es el resultado? No tengo que decir los detalles, no tengo que hablar explícitamente acerca de ese resultado. Ya saben muy bien qué va a suceder en ese caso. Por eso dice el apóstol Pablo que ninguno agravie ni engañe a su hermano, en nada a su hermano. Es la esposa de él. Y la esposa de nosotros es de nosotros. Que nosotros tengamos la mente, el corazón, los deseos exclusivamente para nuestras esposas. Hermanos, cuidado con esos ojos. Esos ojos que van buscando y que van viendo a otras mujeres en otros lugares. Nuestros ojos deben ser solamente para nuestras esposas. Una santificación personal. Una santificación fraternal. No es de nosotros, la esposa es de nosotros. Pero también una santificación universal. Y los versículos 9 al versículo número 12 nos habla de cómo nosotros también debemos pensar en los de afuera. En lo personal, en lo fraternal, es decir, mi propio cuerpo, también pensando en los cuerpos, no pensar en los cuerpos de los de otros, de la esposa de otros, pensar en mi hermano, pero también versículos 11 y 12 específicamente. Dice, y procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hubo un problema en Tesalónica. Muchos pensaban, bueno, pues viene la venida del Señor, es muy pronto, es muy cerca, entonces, bueno, quizás no tenemos que trabajar tanto y pues podamos dejar que las cosas, pues Dios se va a encargar de todo y bueno, yo solamente estoy esperando la venida del Señor. Dice el apóstol Pablo, hay responsabilidades que nosotros tenemos en nuestras vidas personales, que quizás no nos gusta. Nos gustaría estar aquí con los hermanos en reuniones todos los días y nada más leer la Biblia y nada más ir a predicaciones o compartir el Evangelio, pero hermanos, hay una responsabilidad y tiene que ver con nuestro testimonio. Con nuestro testimonio. Por eso dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. No solamente vamos a poner atención a mi cuerpo, no solamente voy a poner atención a lo que están pensando los otros hermanos, es decir, poner atención a mis hermanos en la asamblea. También hay que considerar a los que están fuera de la asamblea. A veces tenemos este pensamiento, con eso tengo que terminar. A veces tenemos este pensamiento, bueno, si estoy bien con mis hermanos, todo lo que importa, todo lo importante. Si estoy bien con los de la asamblea, si los trato bien, si amo a mis hermanos, pues el vecino le puedo gritar. Y cuando voy de compras puedo engañar a la persona. O cuando estoy tratando a familiares que no son salvos, los puedo tratar como cualquier otra persona, como los demás. O sea, cuando vengo a las reuniones, cuando estoy con los hermanos, estoy bien, los trato bien, los amo, pero los de afuera, pues ellos no importa. Dice el apóstol, con estos versículos nos está dando esta enseñanza. Que tal como nosotros amamos, tal como es importante pensar en los demás que están aquí adentro de la asamblea, también, hermanos, hay un testimonio que nosotros tenemos para con los de afuera. Nos están viendo. En este contexto en Tesalónica hubo persecución y los estaban observando. Los vecinos estaban viendo y analizando la vida, analizando cómo trabajaban, analizando qué hacían con su dinero, analizando las palabras que salían de la boca, analizando cómo reaccionaban a las circunstancias y las dificultades de la vida. Están observando y nos están analizando. Hermanos,
¿Qué testimonio tienen con sus vecinos? ¿Qué tipo de testimonio tienen con los de afuera? Los que le ven en la tortillería todos los días. La señora que te ve en el súper. El mecánico. Los compañeros de trabajo. ¿Qué testimonio tienes con los de afuera? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Creyente debe ser un creyente responsable. Creyente debe ser el buen ejemplo a los demás, el que trabaja más fielmente que los demás, el que es más disciplinado que los otros que no quieren trabajar, más fiel a la palabra de Dios para tener ese buen testimonio. ¿Por qué? Porque el creyente es santificado, puesto aparte, completamente dedicado al servicio de Dios, tal como lo fue el Señor Jesucristo. Santificados, hermanos, en cuanto a lo personal. Este cuerpo no es mío, es de Dios. Santificado en cuanto a los hermanos. Ese cuerpo de la esposa de mi hermano y viceversa, el esposo de mi hermana. No es mío, es de Dios. No tiene nada que ver conmigo, pero también para con los de afuera. Yo soy santificado, puesto aparte por Dios, y eso debe de reflejarse en mi testimonio para con los de afuera. Que el Señor bendiga